anuncio por parte del ministro Fernando Flores, desde entonces, del inicio del racionamiento. La escasez que se había producido como consecuencia del deterioro de la actividad productiva llevó al gobierno del presidente Allende a la exigencia de colocar tarjetas de racionamiento, que al lado entiende de ser una medida económica de distribuir los bienes, tenía también un sentido político. Cuando la alimentación depende de la autoridad de gobierno, evidentemente que se pierde la libertad. O sea, cada una de las etapas fueron, a mi juicio, muy convergentes con este planteamiento que hizo el candidato Allende, que a lo mejor muchos no creímos que podía hacerse, porque él lo planteó con mucha coherencia y con mucha claridad y con mucha transparencia, y eso hay que reconocerlo. Se manifestaba claramente en cada una de estas tres etapas la voluntad del presidente Allende de transformar a la sociedad chilena en una sociedad marxista. Y se habló, ¿no es cierto?, de la vía chilena al socialismo. Pasó a ser casi como ejemplo para muchos países que se podía llegar al socialismo por la vía democrática. El presidente Allende había sido elegido democráticamente y por la vía de la democracia estaba conduciendo a la sociedad chilena a una sociedad socialista marxista. Bueno, la más elevada, digamos, de las medidas del presidente Allende que dañó la convivencia de los chilenos fue este intento de aplicar el modelo marxista-leninista en Chile. Los chilenos somos amantes de la libertad y ese modelo lo teníamos aquí a la cuadra con Cuba, que realmente era una cárcel de tipo comunista. Y obviamente que para nosotros eso no era el ideal. Yo creo que la gran masa de los chilenos no quería esa. Pero esa fue, para mi gusto, la principal medida tomada por el gobierno del presidente Allende para someternos al modelo que era muy cercano a sus ideas. Así que esa fue la principal de las. Y bueno, otras medidas, por supuesto, la intervención del aparato productivo, que obviamente creó un desabastecimiento en el país que afectó a todo el país. Recordemos que nos quedaban pan para 3 días o harina para 3 días, eran las declaraciones del mismo. Yo recuerdo cuando empieza a pasar todas estas cosas, yo estaba, me acuerdo, en una guarnición por allí, alejada de Santiago, y conocí a un profesor con el cual participaba en un directorio de un club deportivo. Y yo en el año 70, este profesor era comunista. Era bastante, un hombre bien ilustrado y moderado, por supuesto, con el cual se podía conversar. Era el año 72, 1972, y ya el país estaba en plena decadencia y bueno, estábamos ya se había pasado ese primer año que fue bastante, digamos, las medidas populistas tuvieron efecto y teníamos aparentemente un bienestar en desarrollo en el país. Pero el año 72 ya se acabó y empezó a funcionar la máquina de producir billetes y la inflación se dispara y empieza a afectar a toda la ciudadanía. Le pregunto a este hombre, oye, ¿pero qué están haciendo? El país se está destruyendo con todo el aparato productivo. Y él me dijo, que yo sorprendido, capitán bastante inocente en política, él me dijo, mira, lo que pasa es que ustedes no comprenden. Hay que efectivamente, en otra palabra seguramente, destruir todo para que a partir de ahí surja el país socialista que va a conseguir el bienestar efectivamente de todos los chilenos. Con eso yo me quedé vacunado inmediatamente y sabía para dónde íbamos y cómo íbamos. Y yo ahí mismo pensé, fíjate, y esto es una cosa, una infidencia, porque no se lo contaba a nadie, pero me di cuenta que esto iba a terminar en manos nuestras. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado. Él durante la visita declaró
que él se había hecho mucho más extremista y más socialista y más radical de lo que había llegado, porque había visto en Chile cuál era la consecuencia de permitir que existiera una oposición y que existiera libertad de prensa que denunciaba todas las situaciones que pasaban, cosa que en Cuba él no permitía. Entonces, en Cuba todavía no había registrado una decadencia tan grande como la que vino después, pero ya tenía muchos problemas. Entonces, en el fondo él dijo, eso lo dijo públicamente, me voy mucho más extremista, dijo, radical y socialista que nunca, porque se dio cuenta de que el socialismo en democracia no funciona, y eso es lo que él comprobó en Chile. Y eso es verdad, el socialismo en democracia no funcionaba en ninguna parte. La influencia de Fidel Castro, yo creo, entiende que él vino a apoyar la gestión del presidente Allende. Se había consolidado este pensamiento marxista y él veía, entiende que Allende mostraba una cara distinta, en el sentido de que por la vía democrática se podía llegar al socialismo marxista. Y por lo tanto, él se consideraba con la necesidad de darle el apoyo con su visita, que originalmente era de pocos días y se transformó en una visita muy larga, digamos, que prácticamente recorrió buena parte del país, y al final poco menos que Allende ya le decía, hasta bueno ya, ¿no es cierto?, mejor que se vaya, con los discursos que pronunció en el Estadio Nacional y que generaron evidentemente bastante molestia por esta permanencia tan prolongada, que ningún presidente de la República, que está evidentemente preocupada por lo que acontece en su país y viaja, ¿no es cierto?, por periodos muy cortos de tiempo, esta estadía significaba que Fidel Castro le daba una especial importancia a lo que estaba ocurriendo en Chile. Y se constituyó prácticamente en un activista de alto rango, digamos. Y yo creo que esa fue la finalidad y por supuesto, como era un orador, por lo menos muy prolongado, por decirlo entre comillas, la gente lo escuchaba. Y como había operado una propaganda y el manejo comunicacional para promocionar a Fidel Castro, tuvo su público y bueno, yo creo que también sirvió para que los que no comulgaban con esas ideas se dieran cuenta de cuán poderoso era el efecto de la participación de Cuba en estos modelos de gobierno que se trataban de incorporar a los países, especialmente subdesarrollados de Latinoamérica. No sé, lo que esos partidos han logrado en los sectores de pobladores, la gente con menos conciencia, tener arraigo, en algunos sectores del campesinado. Tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos, gente que no hemos podido inclusive todavía incorporar plenamente la lucha del pueblo. Bueno, también yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan por tanto de ganar masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar: si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena, a mi juicio. Que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. Había libertad de prensa, pero con atentados contra la libertad de prensa por parte del gobierno. Cerraba diarios con frecuencia. La Mañana de Talca, recuerdo unos diarios cerrados, clausuraba radio. Yo tenía un programa en la radio de Agricultura y de repente clausuraban la radio y pasaban semanas sin poder transmitir. Entonces era una libertad de prensa que sufría atentados por parte del gobierno, pero que no era suprimida por el gobierno. El diario El Mercurio en toda su historia nunca había sido suspendido de circulación y un juez de izquierda decretó la suspensión del Mercurio y dejó de salir varios días. Pero entonces se presentó un recurso ante la Corte Suprema y el Mercurio pudo volver a reaparecer. Quiero señalar frente a ustedes lo que es la moral de alguna prensa. Que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. O sea, funcionaba más o menos el Estado de Derecho,
con una visible vocación del gobierno por evitar el ejercicio de todas estas libertades porque obviamente no le convenían. La prensa de oposición creaba un clima de impopularidad por el fracaso de las políticas del gobierno. Y ellos estaban poco a poco armándose, en el sentido de tener armas, para dar un golpe. Eso era evidente que iba a suceder. Y el propio Allende en una oportunidad cayó en una trampa sin darse cuenta, porque recibía muchos periodistas extranjeros, lo entrevistaban a él, y en una oportunidad él creyó que recibía un periodista alemán de Alemania Oriental y suponía que era comunista como él. Y entonces el periodista, en este malentendido que Allende no percibió, le preguntó si iba a haber elecciones en 1976 de presidente de la República cuando terminaba su plazo. Y Allende le dijo paladinamente, pensando que era comunista y que eso no tenía consecuencias, le dijo: no, compañero, sí, sabemos que no puede ser así. Y el periodista alemán occidental lo publicó así en Alemania Occidental y se prestó para muchos comentarios aquí en Chile, porque Allende involuntariamente cayó en una trampa. Yo creo, entiendes, que el Mercurio publicó, intentaron, no me cabe la duda que hubo intento de alguna manera. Incluso se habla de que Salvador Allende en algunas conversaciones privadas manifestó que el deseo de él habría sido expropiar, ¿no es cierto?, el diario del Mercurio, pero yo creo, entiende, que el Mercurio tuvo una etapa, ¿no es cierto?, de contención realmente muy importante y permitió, entiende, que se expresara. Apareció el diario La Tribuna, vinculado con Renovación Nacional, en esta característica un poco, ¿no es cierto?, de la cuarta, ¿verdad?, que conocimos posteriormente en forma, digamos, humorística y en forma muy realista, explicaba lo que estaba aconteciendo en Chile y generó también una simpatía hacia ese periodo, ¿no es cierto?, que con bastante voluntad y con bastante transparencia defendía también los valores cercanos al pensamiento de la centro-derecha. La izquierda tenía medios de comunicación, especialmente prensa escrita, que tenía medios que obviamente se dedicaban a dar a conocer las bondades de todo este modelo que se estaba aplicando en Chile y en consecuencia, pero eso dejaba en evidencia justamente esto que yo te resaltaba, en el sentido de que la libertad se estaba restringiendo cada vez más, la libertad. Y podíamos tener, como teníamos el modelo aquí, como digo yo, a la vista en Cuba, estábamos viendo que nuestro país podía pasar a integrar este grupo de los países subyugados por la Unión Soviética a través de Cuba, como también quedó en evidencia la presencia de muchos cubanos en Chile, que eran no solo activistas, sino que algunos soldados, entre comillas, de la causa de ellos. Así que ahí fíjate que una cosa que ocurrió que en esos años ya, principios del 73 por ser, un gran chileno, que era don Juan de Dios Carmona, que era senador, me parece, recuerdo que pidió una vez a los organismos pertinentes que le informaran de la presencia de muchos ciudadanos de la órbita soviética, o sea, especialmente los países orientales, de Europa Oriental. Y sorpresa, era una lista que ocupaba puestos en diferentes actividades del país, manejada fundamentalmente por el Estado, de alrededor de 6.500 ciudadanos de esos países que habían llegado a Chile. Entonces todo eso configuraba un cuadro de pérdida de la libertad que a nosotros nos es tan querida. Entonces la prensa empezó a denunciar estas cosas, pero bueno, desgraciadamente seguía en el poder, digamos, el poder derivando más a una situación radical en el país y se empezaba a configurar un cuadro muy peligroso de guerra civil porque las posiciones estaban muy confrontadas, así que se quebraban las Fuerzas Armadas después y nos metíamos en una guerra civil muy, muy grave, muy peligrosa. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo.
permanente. Hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento forzado. Si ellos lo buscan, si ellos lo provocan, habrá el enfrentamiento forzado. Los factores que motivaron la intervención militar y no el golpe de Estado, como suelen llamarle, y lo voy a explicar. El día 23 de agosto del año 73, después de haber hecho una votación mayoritaria, que fueron 80 votos contra 23, en el que se declara de que Salvador Allende se ha salido de la Constitución en reiteradas oportunidades, por lo tanto su mandato se declara ilegal y tiene que abandonar la presidencia de la República. A la semana después hace lo mismo la Corte Suprema de Justicia y posteriormente el Contralor General de la República. Basado en esos tres aspectos que son de mucha importancia y estaban dentro de la Constitución Política de la República de esa época, que era la del año 1925, repito, lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue pronunciarse, y esa es la razón de por qué se define como pronunciamiento militar y no golpe de Estado. Y le voy a poner un ejemplo súper claro. Si las Fuerzas Armadas intervinieran hoy, sería un golpe de Estado. Bueno, la razón inmediata fue el llamado civil, que el acuerdo de la Cámara les dijo a los comandantes en jefe, que eran ministros de Allende en ese tiempo, los tres comandantes en jefe de aviación, del ejército y de la Armada, eran ministros de Allende. Entonces el acuerdo de la Cámara les dijo que tenían que poner término a las situaciones de hecho existentes, y ellos lo interpretaron como un mandato para ponerle término al gobierno de Allende. Y actuaron si en el fondo este fue un golpe civil ejecutado por los militares. Y en la Cámara, yo era diputado cuando se discutió el acuerdo, había diputados de la izquierda que decían eso, decían este es un acuerdo para que los militares se tomen el gobierno, es un golpe de Estado. Y yo obviamente también leí el acuerdo y decía eso. Entonces la causa inmediata fue que los militares recibieron un recado de los civiles para tomarse el gobierno. Y lo hicieron. Bueno, el factor principal a que los militares actuaran fue precisamente la solicitud que hizo el Congreso Nacional basado en la Constitución Política de 1925, que no solamente establecía, sino que disponía de que las Fuerzas Armadas tenían que cuidar la institucionalidad del país y era de su responsabilidad. La intervención de las Fuerzas Armadas fue provocada por la ciudadanía que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas, además con las instituciones políticas, porque la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, estaban todos viendo que estábamos yéndonos al fracaso más grande de este gobierno y con el daño consiguiente al país. Y bueno, le estaban pidiendo que alguien parara esta vorágine de comunismo que se estaba llevando adelante este modelo destructivo para todo lo que era nuestra institucionalidad y nuestra convivencia entre los chilenos. Así que no me cabe la menor duda que eso fue la principal causa que nos llevó a la intervención, ¿no? De que si no había un golpe militar, iba a haber un golpe de la izquierda. El gobierno